Buenas tardes. Oramos al Señor Jesucristo en este momento. Padre Celestial, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a compartir una palabra, Señor, esa palabra que viene de tu trono de gloria, donde creemos, Señor Jesucristo, con todo nuestro corazón que es su trono, y ciertamente su palabra dice que la tierra es estrado de sus pies. Gracias al Señor Jesucristo, gracias Espíritu Santo Dios, porque si la presencia de ustedes, esto no sería así. Padre, glorifica a Jesucristo como el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo Señor. Declaramos una palabra trinitaria en este momento. Amén, amén. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 1. Ciertamente es una palabra exacta, una palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Volvemos a repetir. Génesis 1, capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Señor, es tu palabra, Señor Jesucristo. Es tu palabra, Señor. Siempre nosotros cuando leemos esta parte de la Escritura y cuando vemos o leemos la palabra Dios, siempre nosotros tenemos en la mente que hablamos solamente de Dios Padre. Pero ciertamente dice el Señor Jesucristo en su palabra que en el principio Él era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Ciertamente está declarando que Él es el creador. Siempre ha existido. Y entonces cuando decimos Dios, nosotros creemos que estamos hablando de una sola persona. Cuando leemos la palabra Dios dentro de lo escritural, no solamente hablamos del Padre, sino que también hablamos del Hijo y también hablamos del Espíritu Santo, del Dios Trinitario. Entonces usted dirá, ¿en qué usted se respalda para decir esa cosa tan cierta? ¿Cómo yo puedo entender eso? Porque recordando que el Señor Jesucristo le dijo en Juan 10:30, dice, Padre, que sean uno como nosotros somos uno. Y ciertamente el Dios Padre Todopoderoso se conforma de tres personas, tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo pide a Dios Padre que sean uno como nosotros somos uno, dice el Señor, ciertamente Dios manda que su pueblo sea uno solo. No puede haber un pueblo de Dios dividido. Entonces, mayormente cuando nosotros, y creo que todos lo hacemos, cuando decimos, vamos a darle gloria a Dios, y decimos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Ciertamente al decir eso nosotros como que creemos que si no le damos la gloria a uno, el otro se va a enojar. Pero no es así. Cuando nos dice que gloria, que el Señor Jesucristo declara que gloria de hombre Él no recibe. Y nunca Dios ha recibido una gloria de hombre. Porque ciertamente para dar la gloria a Dios necesitamos el Espíritu Santo. Y para ser uno solo en unidad, nosotros tenemos que tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ciertamente que la persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios nunca va a entender sobre esta unidad tan perfecta. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos entender cómo funciona la deidad de nuestro Dios Todopoderoso. Podemos decir que realmente nosotros somos uno, cuando el Espíritu Santo está morando en nuestras vidas. Yo recuerdo cuando Pablo intentó ir a Frigia
y después quiso pasar a Macedonia y quiso pasar a diferentes lugares a predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero más ciertamente el Espíritu Santo se lo prohíbe. Y no solamente una vez, sino que en 2 ocasiones le impide lo que quería hacer el apóstol Pablo bajo su propia voluntad. Pero si entendemos que el apóstol Pablo ciertamente fue obediente a lo que el Espíritu Santo le dijo, que no fuera a tales lugares. Pero ciertamente el Espíritu Santo lo llevó a donde tenía que ir. Porque la obra del Señor Jesucristo se mueve a través del Espíritu Santo de Dios. Si vemos esta realidad, y Génesis capítulo 1, versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces cuando dice, la tierra estaba desordenada y vacía, ciertamente la tierra, cuando habla de la tierra, está hablando del hombre. Tenemos el contexto que dice la palabra del Señor Jesucristo, que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Y cuando está hablando de la tierra, ciertamente está hablando del ser humano que vive una vida desordenada y vacía sin la presencia de Dios en sus vidas. Entonces, ¿cuál es el asunto de esto? Dios siempre se va a estar magnificando entre ellos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo iba a ser tentado en el desierto, dice la palabra del Señor Jesucristo, dice que el Espíritu Santo impulsó al Señor Jesucristo y lo llevó al desierto. Ahora, si nosotros vemos y si alcanzamos de entender un poco, que toda la obra de nuestro Señor Jesucristo se mueve a través del Espíritu Santo, Dios. Porque recordemos a Juan, el amado que estaba en la isla de Patmos, estaba preso, estaba ahí en un lugar muy terrible, a la cual estaba encadenado a una prisión. Pero él decía y declara que en un momento cuando está en el Espíritu Santo, ciertamente el Espíritu Santo a nosotros nos lleva a orar y tener comunión con Dios. No hay otra posibilidad que nosotros podamos tener comunión con Dios si no tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Invitando a los hermanos y a las personas que están viendo este programa, ciertamente que el Espíritu Santo de Dios, quiere glorificar a Jesucristo Señor. Y la forma que nosotros podemos manifestar la gloria de nuestro Señor Jesucristo es a través del Espíritu Santo. Ciertamente, para tener al Espíritu Santo de Dios tenemos que tener un renacimiento. Y toda persona que no ha tenido un renacimiento y no ha nacido de nuevo, ciertamente no tiene el Espíritu Santo. Recordemos a Nicodemo siendo un maestro, un erudito en la palabra, él tenía el conocimiento completo de las escrituras, por decir así. Porque recordemos que el pueblo de Israel no existía la Biblia. Ellos contaban con pergaminos, con rollos. Entonces, ¿cuál es el término de esta situación? Es que nosotros tenemos que tener entendido que sin presencia de Dios, sin presencia del Espíritu Santo, no hay magnificencia santa en nuestra vida. Podemos tener todo conocimiento de la palabra de Dios, podemos declarar muchas cosas al respecto, pero ciertamente si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, todo el conocimiento que nosotros tengamos no tiene ninguna prosperidad. Son palabras huecas que se llevan el viento, pasa a ser palabras de puro conocimiento, pero sin ninguna profundidad espiritual. Recordemos que también hay personas que leen la palabra de Dios, no solamente por leerla, sino también para poder sobreatacar, más bien dicho, la existencia de Dios. Leen la palabra de Dios para poder poner énfasis a sus conocimientos. Hay personas que leen la palabra de Dios, tienen conocimiento de las Escrituras, pero ciertamente, más que eso, no tienen nada más. No es la idea de atacar las religiones, no es la idea de atacar a las personas, pero ciertamente si hablamos de alguna secta, o se habla de los testigos de Jehová,
Los testigos de Jehová ciertamente tienen un conocimiento, pero un conocimiento muy vago de las Escrituras, porque ciertamente ellos no tienen y no aceptan a la presencia del Espíritu Santo. Pero bueno, estamos para eso. Como dice su palabra en Marco 9:31, creo que es 31, que dice así, que él enseñaba a sus discípulos, la muerte, cuál iba a tener, cómo iba a ser martirizado, iba a ser maltratado, hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero ciertamente también le enseñaba que al tercer día iba a resucitar. Y eso, el énfasis que le daba nuestro Señor Jesucristo, a que nosotros debiéramos enseñar a la gente que la única esperanza que tiene el ser humano, no existe otra esperanza, que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo que da la vida eterna. No existe otra posibilidad alguna, no existe otra posibilidad alguna, el ser humano no tiene posibilidad alguna. Entonces, como estamos estudiando la palabra en este momento, estamos considerando las Escrituras, ciertamente nosotros tenemos que volvernos a Dios. No tenemos otra posibilidad alguna. Ciertamente Dios se mueve en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso yo le insto, cuando nosotros leemos el nombre, la palabra Dios en las Escrituras, no solamente está hablando del Padre como muchos imaginamos que Dios es el Padre único, sino que también Jesucristo es Dios y Espíritu Santo es Dios. Entonces Dios cuesta entender esto, nos cuesta entender. A mí me costó mucho entender, pero esto se lo revela el Espíritu Santo. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, para que nos revele, nos muestre. Porque es verdad que dice el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador, el que el Padre va a enviar en mi nombre. Mira, es tremendo, ¿eh? Dice, el Paracleto, el Consolador, el que va a enviar mi Padre en mi nombre. Está declarando Trinidad. Mi Padre va a enviar en mi nombre al Consolador y está diciendo que Él me va a glorificar. Y toda persona que quiera glorificar a Jesucristo tiene que primeramente pasar. Pues aparte cuando le dijo el Dios Padre Todopoderoso, que es Jesucristo el Señor, le dice, vaya a Jerusalén y no se muevan de ahí hasta cuando sean revestidos del Espíritu Santo. Hasta cuando no sean revestidos del Espíritu Santo. Y cuál importante es tener ese conocimiento y mal conocimiento, tener la vivencia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo muere en nuestra vida. Ciertamente Él nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y muchas veces nosotros nos contriñimos al Espíritu Santo. No permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Muchas veces nosotros somos muy dados a desobedecer. Yo compartí hace unos días atrás, disculpe que diga la palabra yo, pero hace unos días atrás y le explicaba a un hermano, decía, ¿por qué Dios salvó a los animales en el momento del diluvio? Cuando le mandó a Noé a hacer el arca, para que ciertamente salvara a todos los animales. Y todos los animales entraron en pareja de dos en dos. Pero ¿por qué Dios salva a los animales? Y ciertamente que había una multitud de gente que podía a veces también subir al arca de Noé. Pero no fue así, porque ciertamente los animales no son pecadores, los animales no tienen pecado. Pero los que tienen pecado somos nosotros los hombres. Porque nosotros tenemos tendencia a hacer lo que a nosotros nos gusta hacer. No que nos manden a hacer cosas que nosotros son contrarias a nuestra persona. Medito en la palabra del Señor Jesucristo cuando dice, ama a tu enemigo. Nosotros va contrario a nuestros pensamientos. ¿Cómo nosotros vamos a amar a nuestros enemigos si los enemigos nos atacan, nos hacen daño? Pero el Señor Jesucristo dice, ámalo. No tiene por qué ir a lo contrario a lo que yo te digo. Entonces dice el Señor Jesucristo, si tú amas al que te ama, ¿qué beneficio vas a tener en los cielos? ¿Qué beneficio vas a tener de mí? Porque ciertamente ya amaste al que te amaba, ya te recompensó lo que tú querías recibir.
Pero si tú obedeces mi palabra, tú haces tesoro en los cielos. Si tú obedeces a mi palabra, si tú andas conforme al Espíritu Santo de Dios, vas a tener recompensa en los cielos. Y esos son los tesoros que nosotros guardamos cuando obedecemos su palabra. Es importante entender eso. Es importante entender eso. Que nosotros tenemos vida eterna porque el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Mas nosotros no vamos a experimentar la muerte. Porque la palabra muerte tiene un significado muy terrible que se llama infierno. Seol, donde todas las personas cuando se mueren y no tienen al Espíritu Santo en sus vidas, y eso significa que tenemos a Jesucristo, nuestro Señor, en nuestras vidas, vamos a ir al cielo. Es difícil este camino, no es fácil, no es fácil. Pero una cosa te puedo declarar, que la presencia del Espíritu Santo te va a llevar en victoria. La presencia de Dios, que se compone de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te va a llevar en victoria. Como decía una persona hace un tiempo atrás, tener a Dios en nuestra vida, tener al Espíritu Santo en nuestra vida, eso significa dinamita, poder, dinamita, que somos peligrosos. Entonces el punto es este. En parte te explicamos algo grande. Quizás la mínima parte de Dios estamos explicando en este momento. Pero ¿cuál cuenta entender la grandeza de Dios? Porque imaginarse a Dios en su grandeza es muy difícil. Nosotros cuando miramos el cielo, ciertamente creemos que el cielo está arriba. Pero también está abajo y está a los costados. ¿Por qué? Porque ciertamente la tierra se sostiene, y la sostiene Dios. A donde está y de ahí no se mueve. Y ahí está moviendo esa tierra. En el inmenso infinito se está moviendo la tierra. Imaginémosla, qué grande la grandeza de nuestro Dios Todopoderoso. Vive el Señor Jesucristo. Que todo lo que hemos relatado, lo que hemos conversado, lo que hemos enseñado, sea un propósito de Dios tu vida. Amén, amén. Padre eterno, Dios amado, he compartido tu palabra, Señor. Y ciertamente hay muchas personas que en este momento se están haciendo muchas preguntas. Y que las preguntas tengan respuesta, Señor, a través del Espíritu Santo Dios. Queremos bendecir tu obra, Señor. Queremos hablar de tu palabra, Señor. Queremos comunicarle a la gente, Dios mío, que usted es real. Queremos decirle, Señor, que vale la pena pagar el precio, Dios mío. Ciertamente hemos pasado penuras, Señor. Hemos pasado quizás momentos tristes, pero también hemos pasado momentos alegres. Quiero bendecir, Señor Jesucristo, a todas aquellas personas que quizás me conocen y quizás no me conocen, bendito Dios. Pero sea tu reino, sea tu gloria viniendo a sus vidas, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por proveer, Señor, para tu siervo, tu Hijo, Dios mío. Gracias, Señor Jesucristo, porque usted es bueno y para siempre. Su misericordia. Amén, amén. Que el Señor les bendiga.